Hola a todos, un placer veros aquí con ganas de entender cómo funcionan los tiempos del pasado en español. Hoy, para empezar, no quiero hablar de reglas, terminaciones, verbos regulares y irregulares, sino quiero hablar del panorama en general, qué recursos tenemos en español para hablar del pasado y qué diferencia hay entre ellos. Vamos a empezar ya. Cuando estudiamos español, es muy común un problema. Nosotros memorizamos estuve, fui, estaba, comí, he dicho, las formas muy difíciles. Las memorizamos, las tenemos en la cabeza, pero no siempre entendemos la diferencia entre yo he dicho o yo dije o yo decía. Y en este vídeo quiero sistematizar estos tiempos que son distintos y deciros ciertas marcas, ciertos criterios que nos ayudan a distinguir estos tiempos, que nos ayudan a entender cuándo usamos una forma y cuándo usamos la otra. Vamos a tomar una palabra simple como, por ejemplo, trabajar, para empezar y ver los tres pasados que he mencionado. Las formas son he trabajado, pretérito perfecto, trabajé, indefinido, y trabajaba, imperfecto. Vamos a ver el contexto de estas tres formas para entender el uso, casos de uso de estos tres tiempos. Vamos a ver. Muy bien, yo he escrito de una el contexto de uso de estos verbos. He trabajado este fin de semana. Trabajé ayer todo el día y trabajaba antes hasta las 2. ¿Qué vemos aquí? Este fin de semana, sabemos qué significa este fin de semana. Este fin de semana todavía dura. Ayer, eso fue ayer. Ayer ya no está más. Ayer ya pasó. Y antes, eso era lo que era antes y no está relacionado. Nosotros describimos lo que era antes. Entonces, la idea principal es el momento que nosotros describimos. Cuando hablamos de un periodo de tiempo que todavía dura, que todavía es actual, ¿qué nos ayuda a entender que es actual? Este fin de semana, si es todavía este fin de semana, incluso si es este año o ese milenio, este siglo, nosotros decimos en las formas de este tiempo, pretérito perfecto, cuando es un momento en el pasado, un momento como ayer, el día de ayer, por ejemplo, el martes, o por ejemplo, en el 2012, es un momento en el pasado cuando pasó una cosa. Trabajaba, es una acción inacabada, una descripción en el pasado, no sabemos cuándo, antes. Antes yo trabajaba, antes yo estudiaba, más, por ejemplo, antes yo era buena, antes yo era joven, bueno, no yo sigo joven. Nosotros tenemos tres periodos claros de los que podemos hablar del pasado. Un periodo que todavía es actual, un periodo en el pasado, un periodo concreto en el pasado que cuando pasó una cosa, y un periodo antes, sin especificar el momento. Y tenemos casi siempre un marcador que nos ayuda a entender de qué periodo hablamos. Vamos a ver los marcadores más frecuentes y luego vais a tener una lista completa, lo más completa posible, para tener esa pista, esa marca, ese detalle que nos va a ayudar a elegir el uso de cierto tiempo del pasado. Vamos a escribir. Entonces, aquí tenemos los marcadores, unas pistas que nos ayudan a entender que nosotros ahora necesitamos este tiempo.
Cuando vemos nunca, siempre ponemos he trabajado. Nunca he trabajado de camarera, por ejemplo. Todavía. Todavía puede tener un sinónimo aún. Todavía no he trabajado de camarera. Hoy. Hoy he trabajado por la mañana. Este año he trabajado sin vacaciones. Ya he trabajado por hoy. Entonces, cuando vemos estos marcadores, y quizás existen algunos más, pero son los más frecuentes, nosotros entendemos que necesitamos el tiempo he trabajado o he comido, he hecho, ¿sí? Este tiempo se llama pretérito perfecto. Pasamos a otro tiempo que quizás es el más frecuente porque es una acción acabada. En el pasado nosotros siempre contamos historias y necesitamos usar este tiempo. Cuando vemos ayer o anoche, que es en realidad esta noche, la semana pasada o el año pasado, cuando es algo pasado, que ya pasó, cuando aquí era aquí pasado, nosotros usamos este tiempo. La semana pasada o el mes pasado, el año pasado, el siglo pasado, usamos esta forma. Una vez en el pasado, una vez o un día, así normalmente comenzamos nuestra historia. O por ejemplo, hace 3 años, o hace 5 años, hace 10 años, 100 siglos, usamos esta forma. En abril, marcamos un momento en el pasado. O ayer a las 8, hay muchas opciones cómo podemos definir un momento en el pasado, ¿sí? Y así cuando es un momento determinado y una acción acabada, usamos las formas del tiempo que se llama indefinido. Pasamos a imperfecto. Antes, en nuestra vida, antes. Normalmente, cada día, diariamente quizás existen unos más, pero son los más frecuentes. Aquí nosotros empezamos a hablar de cómo era antes, un periodo largo, un periodo no determinado. Aquí es determinado y aquí no es determinado el momento. Nosotros usamos trabajaba. Bien, esta forma. Bueno, espero que con los marcadores que hemos visto hoy vais a entender mejor las situaciones cuando tenemos que usar uno u otro tiempo. Nos vemos en la próxima clase. Ahora a practicar.